Lo que pasó en el Congreso no fue una simple réplica parlamentaria, fue una lección política, una de esas que quedan registradas como ejemplo de cómo se responde a la manipulación, al relato prefabricado y a la hipocresía institucionalizada. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, le dio a Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, un repaso de esos que no se olvidan. Y no por levantar la voz, ni por atacar con adjetivos. No. Fue una demolición lenta, con datos, con argumentos, con precisión quirúrgica. Como quien no solo desarma una bomba, sino que además explica cómo se construyó. Mientras Tellado montaba su numerito habitual, Cuerpo lo escuchó con una serenidad que descoloca. Y cuando le tocó responder, no dejó ni una piedra del relato popular sin levantar. El resultado: Tellado quedó descolocado, incómodo, sin más recurso que repetir lo de siempre, como un loro programado. Lo que ocurrió ahí no fue solo una confrontación personal. Fue un retrato de dos formas de hacer política, una basada en los hechos y otra basada en la mentira emocional. Tellado se subió al estrado con el guión que viene repitiendo la derecha desde hace años: que la economía está destruida, que el gobierno es un caos, que todo está al borde del colapso. Es el discurso del desastre permanente. Un relato apocalíptico que no resiste ni 5 minutos de contraste con la realidad. Porque claro, la economía española, con todas sus complejidades y problemas reales, que los hay, no se parece en nada a ese infierno que describen desde Génova. Pero no les importa. No buscan describir la realidad, buscan crearla. Y para eso, necesitan insistir con la idea de que nada funciona, que todo está mal, que estamos peor que nunca. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que tienen de justificar sus recetas: recortes, privatizaciones, represión. Si logran convencer a la gente de que el país es un desastre, entonces pueden venir con la excusa de que hay que poner orden. El problema es que esta vez, alguien les respondió. Y lo hizo con un lenguaje que no pudieron desmontar, el de los hechos. Carlos Cuerpo no se dejó llevar por la provocación. No entró en el juego del grito ni del teatro. Esperó. Escuchó. Y cuando le tocó hablar, empezó a desmontar una por una las afirmaciones de Tellado. Le recordó que el déficit se ha reducido de forma sostenida desde 2020, a pesar de una pandemia, de una guerra en Europa y de una inflación desbocada provocada por las grandes empresas energéticas. Le sacó en cara que España está creciendo por encima de la media europea, que el empleo ha alcanzado cifras históricas, que la reforma laboral, la que el PP no solo criticó sino que quiso tumbar, ha traído más estabilidad y más contratos indefinidos. Y lo dijo todo sin levantar la voz, con una tranquilidad aplastante. Tellado, acostumbrado a los platós donde nadie lo contradice, se quedó descolocado. Lo único que pudo hacer fue repetir los mismos clichés de siempre: despilfarro, deuda, socialcomunismo. Como si con eso bastara para negar los datos que tenía delante. Pero hay algo más profundo que pasó en ese cruce y que vale la pena desmenuzar. Lo que Carlos Cuerpo hizo, más allá del zasca puntual, fue romper el marco. Porque la derecha viene ganando terreno en la batalla cultural no porque tenga razón, sino porque ha conseguido imponer el lenguaje del miedo y la resignación. Nos dicen que no hay alternativa, que el gasto público es malo, que si subís impuestos espantás a los inversores, que si protegés derechos laborales generás paro. Nos lo repiten hasta el hartazgo, con la ayuda de medios afines, tertulianos dóciles y una oposición sin escrúpulos. Lo que hizo Cuerpo fue simple pero potente: recuperar el sentido común. Decir que la economía no se mide por el índice de la bolsa, sino por si la gente llega a fin de mes. Que el éxito de un país no es cuánto acumulan sus élites, sino cuánta dignidad tiene su clase trabajadora. Que gobernar no es ajustar y castigar, sino redistribuir y proteger. Ese es el mensaje que la izquierda tiene que recuperar, y por eso ese momento fue tan importante. Porque más allá del chispazo mediático, lo que mostró esa escena es que se puede enfrentar el relato de la derecha sin caer en su juego. Que no hace falta insultar, ni teatralizar, ni imitar su estilo bronco para ganarles el debate. Basta con decir la verdad. Con demostrar que no tienen razón. Que sus políticas nos llevaron al desastre en el pasado y que hoy, cuando la cosa mejora un poco, se desesperan porque se les cae el discurso. Porque si la economía va bien, si los salarios suben, si el paro baja, si hay derechos nuevos, entonces ¿qué van a decir? ¿Que el país va mal? No se sostiene. Por eso gritan, por eso mienten, por eso intentan convertir cada sesión parlamentaria en un plató de televisión. Pero esta vez, se les rompió el guión. Y quedó en evidencia algo que muchos sospechaban: que debajo del ruido no hay nada.
Lo más interesante es que Tellado representa perfectamente esa forma de hacer oposición que no propone nada, que solo destruye. No trae alternativas, no plantea propuestas concretas, no tiene un modelo claro. Lo único que hace es repetir que todo lo que hace el gobierno está mal. Es un negacionismo político permanente. Y claro, cuando alguien como Carlos Cuerpo aparece con datos, con resultados, con argumentos sólidos, se nota la diferencia. Porque una cosa es gritar en un plató de televisión, y otra muy distinta es tener que responder a la realidad. Y la realidad, mal que les pese, no acompaña el discurso del PP. Sí, hay problemas. Hay inflación, hay alquileres imposibles, hay precariedad. Pero también hay avances. También hay políticas que funcionan. También hay indicadores que mejoran. Y eso, en este contexto, es fundamental. Carlos Cuerpo logró hacer lo que muchas veces cuesta en política: conectar la técnica con la calle. Tomó los números fríos de la economía y los tradujo a una narrativa comprensible. Habló de empleo, de salario, de gasto social. No como cifras abstractas, sino como elementos que afectan la vida cotidiana de la gente. Y ahí está la clave. Cuando la izquierda logra traducir sus políticas en términos reales, en beneficios concretos, en mejoras tangibles, entonces tiene una ventaja enorme. Porque la derecha no tiene nada que ofrecer ahí. Solo tiene miedo, resentimiento, eslogans vacíos. Pero con eso no alcanza cuando alguien te dice: gracias a esta política, hoy tenés un contrato fijo; gracias a esta medida, hoy podés ir al médico sin pagar; gracias a esta inversión, hoy tus hijos tienen beca. Eso es lo que desarma cualquier relato reaccionario. La realidad. El hecho concreto. La mejora palpable. Por eso lo de Carlos Cuerpo fue más que un momento viral. Fue un acto político con todas las letras. Fue una defensa del modelo social frente al modelo de negocio. Fue una reivindicación de la política como herramienta de transformación frente al cinismo de quienes solo buscan volver al poder para seguir haciendo negocios con lo público. Y ese tipo de intervenciones son las que hay que multiplicar. No para caer en la lógica del show, sino para marcar territorio. Para que no quede impune la mentira. Para que se sepa que hay otra forma de ver el país. Una forma en la que el Estado no es el enemigo, sino el garante de derechos. En la que el gasto público no es despilfarro, sino inversión en justicia. En la que los impuestos no son un castigo, sino una herramienta para redistribuir la riqueza. Todo eso estuvo contenido en esa respuesta de Cuerpo. Por eso fue tan poderosa. Y por eso vamos a seguir desmenuzándola. Porque lo que se juega no es un round entre dos políticos. Es una disputa por el sentido común. Una batalla cultural en la que la izquierda no puede seguir cediendo terreno. Porque si la derecha se adueña del relato, del lenguaje, de la idea de futuro, entonces da igual que gobiernes. Te arrastran igual. Por eso necesitamos más Carlos Cuerpo. Más respuestas contundentes. Más verdades dichas con claridad. Más política con contenido. Y menos relato vacío, menos indignación fingida, menos marketing de la ruina. Porque si algo quedó claro en ese cruce, es que cuando se les contesta con cabeza, con serenidad y con datos, la derecha se queda sin teatro. El Partido Popular está atrapado en su propio show. Su estrategia es clara: construir un relato de caos permanente para justificar sus propuestas reaccionarias. Lo vienen haciendo desde hace años. La economía va bien, gritan crisis. Se crea empleo, gritan ruina. Baja el déficit, gritan despilfarro. Pero ya no les está funcionando. ¿Por qué? Porque la realidad les está rompiendo el guión. Carlos Cuerpo lo dejó claro: estamos en uno de los mejores momentos económicos de los últimos años, a pesar de una pandemia, una guerra en Europa y una inflación global. Mientras tanto, ellos siguen repitiendo que España se hunde. Lo que pasó en el Congreso fue simbólico. Tellado, con su tono de telepredicador, montó su numerito con el mismo libreto de siempre: que si el paro, que si la deuda, que si el socialismo arruina países. Y Cuerpo, sin despeinarse, lo desmontó punto por punto. No solo le respondió con cifras oficiales, sino que dejó claro algo muy importante: el PP no tiene proyecto de país. Tiene un proyecto de poder. De negocios. De mantener privilegios. Pero de país, de modelo, de futuro, nada. El problema es que este teatro cala. Porque lo repiten una y otra vez en televisión, en prensa, en redes. Y si nadie lo enfrenta, lo convierten en verdad. Por eso fue tan importante esa intervención.
Porque mostró que la izquierda no solo puede, sino que debe, disputar el relato. No desde el grito, sino desde la solvencia. No desde el show, sino desde la realidad. Ese día, la derecha quedó desarmada. Y más de uno se dio cuenta de que detrás de su discurso apocalíptico, no hay nada. Lo que vimos no fue solo un zasca parlamentario. Fue una señal. Una de que hay otra manera de hacer política, basada en los hechos, en el compromiso social, en la dignidad. Carlos Cuerpo no es un YouTube, no es un tiktoker del Congreso. Es un ministro que decidió no dejar pasar otra mentira más. Y eso vale oro. Porque cuando la izquierda responde con firmeza, con datos y con sentido común, arrasa. El PP seguirá con su teatro, no tengas dudas. Seguirán hablando de ruina mientras se llenan los bolsillos. Seguirán vendiendo catástrofes mientras bloquean cualquier avance. Pero nosotros, y vos que estás viendo esto, no podemos quedarnos callados. Hay que compartir estas verdades, discutirlas, ponerlas en la calle. Porque si no lo hacemos, ellos ganan. Y no solo en las urnas. Ganan en la cabeza de la gente. Si te gustó este vídeo, suscríbete. Pero no por compromiso, sino porque necesitamos más espacios donde se cuente lo que pasa sin filtros. Donde se analice desde el pueblo, no desde las élites. Donde la izquierda tenga voz. Dale like, comenta qué opinas de este enfrentamiento, y compartilo para que más gente vea lo que la derecha no quiere que sepas. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos peleando.